Hernández, muy buenas tardes. Pablo Dugan lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. Bueno, hoy la verdad que la noticia sobre el ocurrido con el padre de la jueza Sarmiento ha tomado estado público, ha tenido mucha repercusión. Nos encantaría escuchar la posición, porque usted ya ha hablado, nos encantaría escuchar la posición del gobierno con respecto a este tema, ¿no es cierto? Sí, durante el transcurso de la tarde, o a primera hora de la tarde, la doctora Sarmiento habló acá en C5N, yo la escuché, y la verdad que me indignó la actitud asumida por la jueza, porque lo primero que trató de hacer es de decir que, como ella está interviniendo en una causa donde el gobierno nacional es una de las partes, esto estaba pensado de esa manera, justo ahora dice, tengo miedo, mi preocupación por estas cosas, nunca mi padre tuvo nada que ver en estas cosas, justo ahora parece eso como si hubiese sido el gobierno el que generó este tema. Lo primero que salía a contar lo que conocía, porque cuando uno ve este tipo de detenciones, lo primero que, no en este caso, sino en todos, averigua cuál es la procedencia, la situación, y los pocos datos que teníamos se los conté al aire, pero ahora me ocupé de buscar más información e inclusive de hablar con el mismo secretario de Derechos Humanos. Usted le pido que recuerde que hasta el 8 de julio yo fui ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos precisamente y dependía de mí este área. Juntamos la información. El padre de la doctora Sarmiento, Luis Alberto Sarmiento, ex coronel del Ejército Argentino, fue ministro de Gobierno de Misiones entre abril del 76 y marzo del 77. Estamos hablando de todas causas producidas en este momento, en donde la jueza desconoce que su padre trabajaba. Su padre era un agente de inteligencia, trabajaba para la Secretaría de Inteligencia, trabajó dentro del país y fuera del país. Uno de los destinos inclusive creo que fue Sudáfrica. Usted sabe que estas cosas se producen a través de la denuncia de familiares, en el caso de los muertos y los desaparecidos, e inclusive de particulares también en casos donde fueron víctimas de privación ilegítima de la libertad o de torturas. Son 42 los casos que se están analizando en esta causa puntualmente, que lleva el doctor Claudio Chávez de Posadas Misiones. Pero lo más llamativo de todo esto es que la doctora en todo momento deja trascender como que esto es una operación del gobierno para que la justicia haga un gesto de esta característica donde ella se ve perjudicada o presionada porque tiene que intervenir una causa contra el gobierno. Entonces empezamos a revisar desde cuándo se está trabajando en ese tema. Le pedimos a la Procuración General de la Nación, es un organismo extrapoder con acuerdo del Senado, con lo cual nadie puede dudar de quién estamos hablando, y lo primero que nos informan es que la primera vez que se pide la indagatoria del ex coronel Luis Alberto Sarmiento es en el cuarto trimestre del 2006, es decir, exactamente hace 3 años y monedas. Y en el informe que hace la Procuración, este es del 23 de diciembre del 2008, como resumen de lo sucedido en cada una de las provincias, habla de la situación, unos que ya tienen procesamiento, otros que están con una situación procesal indefinida, y 21 casos, dice, cuyas indagatorias fueron requeridas por la Fiscalía, pero el juez no se ha despedido al respecto. Es el punto 6. Cuando uno va al pie, es un documento oficial esto, cuando uno va al pie, uno de los casos es Luis Alberto Sarmiento. La jueza no podría desconocer lo que está diciendo. Doctor, pero lo peor de todo, termino con esto, para un segundito, porque es muy importante lo que le voy a decir ahora. Nos mintió absolutamente a todos, porque el 14 de junio del 2009, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante en esta causa en Misiones. La jueza no podía no podía dejar de conocer esto. Debería haberse excusado en esa causa, donde el gobierno nacional es querellante contra su padre en una causa por delitos de lesa humanidad en Misiones. Y sin embargo, hoy le pido que revise lo grabado en el propio canal que usted está trabajando y se va a dar cuenta que nos mintió a todos, nos hizo creer a todos que no sabía exactamente de lo que estaba pasando. Concretamente lo que usted está diciendo es que al tener ella un problema con su padre que involucraba a la nación porque el Estado estaba presentado como querellante, ella no debería intervenir en ningún caso donde el Estado Nacional interviene. No debería haber intervenido, eso es un tema ético, no debería haber intervenido en ese tema. Estaba siendo querellada por la Secretaría de Derechos Humanos por delitos de lesa humanidad, y la presentación es del 14 de junio del 2009. No puede no conocer esa situación, no puede no estar ajena a la situación, no puede no conocer que desde fines del 2006 su padre está siendo llamado a indagatoria. Hoy me preguntaba Débora Plager por qué el allanamiento y las formas que se hacen este tipo de cosas. En los delitos de lesa humanidad, cuando el fiscal pide la indagatoria, lo que hace el juez es proceder a la detención,
por dos razones. Uno, por la gravedad de los hechos, y en segundo lugar, para evitar que se dé a la fuga. Estamos hablando de un caso general, no hablo del caso particular, porque a lo mejor su situación física no se lo permitiera, pero en casos generales siempre se procede de la misma manera. Detención para que se presente indagatoria, en este caso tendría que presentarse el día 22 a indagatoria en Misiones. Entonces, lo que quiero dejar en claro es cómo fueron las cosas, ya las conocemos un poco más. Hay 42 casos denunciados por familiares o por los propios damnificados por privación ilegítima de la libertad y torturas. Esa causa de las 42 casos están todos subsumidos en una sola causa. Ya había sido recitado indagatoria a fines del 2006 y no se había podido llevar a indagatoria. Nunca fue, informe del Procurador General de Naciones de diciembre del 2008 y ya marca que sigue llamándose indagatoria, y ahora se procede al llamado indagatoria, y como en todos los casos de lesa humanidad, se lo detiene por la gravedad y para evitar que se fugue. Entonces estamos en presencia de un hecho muy conocido por la jueza, inevitablemente conocido por la jueza, y nos mintió a todos. Doctor, por lo que usted sabe, entonces no había sido procesado anteriormente. Estaba involucrado, pero sin procesamiento. No, porque precisamente, vuelvo a repetirle, cuando el fiscal pide la indagatoria, para proceder a la indagatoria se lo detiene, claro, por la gravedad del caso y para evitar que se fugue. Y para entonces, precisamente claro, en este caso es lo que ha hecho el doctor Chávez de Misiones a través del exhorto por el juez Torres y la instrucción que le dio la Gendarmería para proceder a la detención. Le pregunto esto una vez más para que quede absolutamente claro. En el mecanismo de detención que hubo hoy, directa, la medida judicial que llevó adelante en el domicilio de Luis Alberto Sarmiento, ¿usted detecta algo fuera de lo común? ¿Es el procedimiento absolutamente normal que se lleva a cabo en todos los casos? Por las suspicacias que generó el caso, ¿no es cierto? No. Ha habido familiares del imputado que han sido consultados por algunos canales en el lugar, y si habían reconocido el proceder de Gendarmería como corresponde, con el cuidado del caso como corresponde, y habían asentido en ese caso. Yo no necesito que me lo cuenten cómo procede Gendarmería o cómo proceden las fuerzas de seguridad en caso de allanamiento de esta característica o detenciones de esta característica, porque es una norma que nosotros hemos tratado de imponer, y los profesionales de las fuerzas de seguridad cumplen con esa norma, tienen que comportarse como tienen que comportarse. Lo que no se puede hacer en este caso es obviar la detención, que es la instrucción judicial precisa, ¿no? Y teniendo en cuenta todo lo que usted nos cuenta, recién hace un ratito hablamos con el subsecretario de Derechos Humanos también, nos contó de actividades de tortura de Luis Alberto Sarmiento por las cuales está detenido durante la dictadura de la NUCE, hace un ratito nada más, o sea que hay muchos antecedentes. Teniendo en cuenta todo esto, ¿por qué cree usted que la doctora Sarmiento ha dicho lo que ha dicho durante el día de hoy? ¿Con qué objetivo? Porque me da la sensación que lo que está tratando es salvar la ropa con la situación de su familia. Creo que ella conoce perfectamente la situación de su padre, y que lo que está tratando de hacer esto es el viejo concepto discipoliano de que en el mismo lodo todos manoseados, ¿no? Encontramos una situación de un juicio. A mi juicio como abogado toma decisiones contra Leguen, pero las decisiones se tienen que acatar, no se puede hacer otra cosa. Se actuó en consecuencia, pero sigo creyendo que fueron tomadas contra Leguen. Ese análisis de la jueza para mí fue ahora que conozco todo esto, porque la verdad que nunca lo había visto, no sigo las causas personalmente, está sido influenciado por la situación en la que nos encontramos, querellado por el Gobierno Nacional, como lo hace en todas las causas de lesa humanidad que ameritan que participe la Secretaría de Derechos Humanos activamente para dar con los responsables de estos delitos de lesa humanidad y llevarlos a juicio oral y sean sancionados como corresponde. Sí. Justicia, no venganza, ¿no? Los tiempos de la justicia son a veces muy largos, pesados, ¿no es cierto? Sobre todo para las víctimas, que les da mucha bronca a veces cuando los tiempos no son los que deberían ser, ¿no es cierto? Para que la justicia llegue en tiempo y forma. Le pregunto concretamente, porque también se ha hablado mucho de eso, y a esto hacía referencia la doctora Sarmiento. ¿Es pura coincidencia que esta medida se haya dictado justamente a pocos días del entredicho que involucró a la doctora Sarmiento con el Gobierno Nacional? Bueno, le hemos perdido al jefe de gabinete, vamos a ver si recuperamos la imagen en un minuto.